La socióloga y filósofa alemana Hannah Arendt nació en Hannover, Alemania, el 14 de octubre de 1906. Su trabajo sociopolítico y pensamiento se consideran uno de los más influyentes en su campo de todo el siglo XX. Nació con el nombre de Johanna Arendt. No se identificaba con el término filósofa, no al menos desde que comenzó su etapa en Estados Unidos y se alejó del mundo académico al que tan unida había estado hasta entonces, y que fue parte tanto de su formación como de su vida más íntima y personal. De familia judía, Arendt sufrió en primera persona el auge del nazismo en Alemania y llegó a estar encarcelada. Tras esa primera experiencia, decidió escapar, primero a Francia y luego a Estados Unidos, donde se estableció definitivamente, pese a no conseguir la ciudadanía hasta 1951. Hannah Arendt tuvo un intenso romance con el filósofo Martin Heidegger. Lo conoció en la Universidad de Marburgo a la edad de 17 años, donde él era su profesor de filosofía. Desde esta época de juventud, la mayor influencia filosófica en la obra de Hannah Arendt es el pensamiento de Heidegger. A pesar de que Heidegger estaba casado y tenía 2 hijos, estuvo a punto de romper con su esposa por ella. El amor duró desde 1924 hasta 1926, cuando se produjo un alejamiento físico, pero esto no fue un impedimento para ellos, que continuaron escribiéndose cartas hasta 1975. Además, ella se casa en 1929 con el filósofo Guten Ernsten, más tarde conocido como Guten Anders. Aunque no fue por mucho tiempo, en 1936 vuelve a casarse con Heinrich Blascher, con quien entabló una relación más feliz y duradera. Hannah Arendt se vio afectada por cuestiones raciales de la época. Independientemente de ser mujer, aunque seguramente en algunos momentos de su vida sí pudo verse perjudicada por ello, debido al patriarcado y la falta de comprensión por parte de la sociedad. Pero lo que más afectó en su vida fue el nazismo, obligado a abandonar la Alemania hitleriana en 1933 y trasladarse a Francia durante la Segunda Guerra Mundial, tras la ocupación de Alemania en Francia. Fue internado con otros emigrados, consiguió huir y se instaló en Estados Unidos. Allí colaboró en numerosas revistas y tras haber sido invitada sucesivamente por las universidades Berkeley y Chicago, enseñó teoría política en la School for Social Research de Nueva York. Desde su juventud, Arendt abordó trabajos muy importantes como su estudio sobre Raoul Bargehen y luego se consagró con sus libros Los orígenes del totalitarismo, La condición humana, Eichmann en Jerusalén, sobre la violencia, Crisis de la República o la libertad de ser libres. Las primeras obras de la pensadora alemana, dejando de lado su tesis dedicada a San Agustín, se centran en reflexiones sobre lo que podrían denominarse temática judía. Raoul Bargehen, La vida de una judía, comenzada en Alemania en 1929, terminada en Estados Unidos y publicada por primera vez en Londres en 1958. Esta investigación está en gran parte motivada por el expreso deseo de Arendt de responder como judía al ser atacada como tal. A pesar de ello, en todas sus obras busca el sentido político, no se centra en lo particular. Por ello, se mueve en el ámbito de los ensayos políticos, como en otros textos de temática no judía. Arendt, por tanto, apela a la tradición oculta buscando sus posibles aportaciones a la teoría política. Las reflexiones sobre la cuestión judía se complementan, en parte, con la gran primera obra de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo. Este libro, que es ya un clásico, ha recibido diversas críticas, pero continúan siendo no solo un texto de referencia que se centra en esa temática, sino también en el escrito en el que aparecen muchas de las cuestiones que la pensadora política abordará en sus trabajos posteriores. La obra está formada por 3 partes: antisemitismo, imperialismo y totalitarismo, y fue retocada, ampliada y reeditada en 2 ocasiones. Este estudio tiene como objetivo principal rastrear esos orígenes, esas corrientes subterráneas que han confluido en la aparición de un fenómeno sin precedentes y totalmente novedoso en la historia, el totalitarismo. Afirmaba que este tipo de regímenes totalitarios alienan al ser humano y que una de sus características es que el poder político de estos regímenes destruye la verdad o intenta destruirla. De alguna manera, esto se vincula fácilmente con la posverdad,
ese fenómeno que no valora la verdad y dice que ésta no importa o no vale nada, y que la acaba destruyendo. Una evidencia donde se refleja esto es el siguiente texto. Nazis. Nosotros lo sabemos hoy en día. El asesinato no es más que un mal menor. El asesino que mata a un hombre que tenía que morir de todas formas, se ve todavía en el dominio de la vida y la muerte que nos es familiar. El asesino deja un cadáver detrás de sí y no pretende que su víctima no hubiera existido nunca. Destruye una vida, pero no destruye el hecho de la existencia misma. Los nazis hicieron prueba de un extremo radicalismo en las medidas aplicadas para tratar a la gente como si nunca hubieran existido, y para hacerles parecer en el sentido literal del término. El verdadero horror de los campos de concentración y de exterminio reside en los prisioneros. Incluso si llegan a escapar, son eliminados del mundo de los vivos de una forma más rotunda que si hubieran estado muertos. Este es el terror imposible de olvidar. La banalidad del mal será otro de los importantes temas que tratará. Este concepto surgió en el relato sobre el juicio y la personalidad de Adolf Eichmann, teniente coronel de la SS nazi y responsable de las deportaciones que acabaron con la vida de millones de judíos. Afirma que personas capaces de cometer grandes males o atrocidades pueden ser gente aparente y perfectamente normal. En la actualidad podemos observar asesinos, maltratadores, violadores, los cuales parecen ser personas completamente normales. Arendt ve a Eichmann como una persona absolutamente normal, consciente de lo que ha hecho. Nunca lo niega, pero tampoco ve nada intrínsecamente malo en los actos que ha realizado. Cumplía órdenes del Estado, defendía al alemán, quien además alegaba la condición de buen ciudadano, que cumplía aquello que se encomendaba. Y sobre esto, Arendt definió la banalidad del mal. Depende de la traducción, se puede encontrar de una forma u otra. En el libro, la alemana no solo describió el proceso del juicio minuciosamente, sino que se planteó una pregunta esencial. ¿Por qué Eichmann no parecía malvado si lo que había permitido y en lo que había contribuido era un horror? Arendt distingue dentro de la incapacidad del juicio entre tres grupos. Los nihilistas, que con las creencias de que no hay valores absolutos se sitúan en las esferas de poder, los dogmáticos, que se aferran a una postura heredada, y los ciudadanos normales, similar al hombre masa que estableció Ortega y Gasset. El grupo mayoritario que asume las costumbres de la sociedad como buenas de una manera crítica. Todos los grupos carecen de pensamientos definidos por Arendt. La alemana defendió que el nazismo se alimentó y fue alentado por estos tres grupos, lo que permitía que el grueso país pudiera realizar los horrores contra la humanidad. Uno de los textos donde Hannah Arendt expresa esto es el siguiente. Lo que me impresionó de Eichmann fue una falta de profundidad evidente. Los actos fueron monstruosos, pero el responsable era completamente ordinario, como todo el mundo, ni demoníaco ni monstruoso. No había en él ningún rastro ni de convicciones ideológicas sólidas ni de motivaciones específicamente malignas, y la única característica notable que se detectaba en su conducta era la naturaleza de mera negatividad. No era una estupidez, sino una falta de pensamiento. Esta ausencia de pensamiento, tan extendida en la vida cotidiana, donde apenas se tiene el tiempo y menos las ganas de tenerlo para detenerse a reflexionar, era lo que despertó mi interés. Arendt fallece el 4 de diciembre de 1975. Debido a que fue una mujer muy importante, años más tarde se ha llevado al cine su vida, donde se ve reflejado al detalle cómo fue. La película consigue mostrar un coraje intelectual y emocional.